¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo están ustedes? Bien, muy amable en atendernos. ¿Qué diría usted sobre cómo estamos en este punto, a un año de la pandemia y ya arrancando el otoño? Bueno, en primer lugar, gracias por la comunicación, Fernando. Sobre todo, como bien dijo usted, la experiencia adquirida el año pasado, eh, recoger experiencia de los países que ya están pasando o han pasado la segunda ola es muy importante y eso hace que podamos corregir algunos errores. Eh, Esta experiencia adquirida hace que los tiempos en la asistencia de las personas afectadas mejore y también la adecuación de todo el sistema sanitario provincial a esta nueva ola que seguramente la vamos a tener. No hay nada que haga pensar que vamos a sortear esta contingencia, de manera que la vamos a tener, pero sí con un sistema de salud, creo yo, readecuado a estas circunstancias, ¿no? Cuando dice un sistema de salud readecuado, se está refiriendo, doctor, a la capacidad instalada, camas, respiradores, terapia intensiva y también a la capacidad médica, sanitaria, es decir, a nuestro personal sanitario que está ya con otras armas para enfrentar el virus. Exactamente. Hay una cuestión muy importante que es la experticia que adquirió el equipo asistencial en esto, sobre todo en áreas críticas. La experiencia esta del equipo asistencial ha sido muy importante, la formación de recursos humanos, también la ampliación de números de unidades críticas en la provincia. Todo esto hace que el sistema tenga una mejor adecuación y la idea y la esperanza es que demos respuesta a todo esto, ¿sí? Doctor, respecto a la capacidad médica, yo me imagino que cuando llegaban los primeros casos de COVID en Córdoba a los hospitales, el Rawson, que es el hospital, el nosocomio especializado en infecciones, los médicos no tenían mucha experiencia ni muchas herramientas. Eso ha mejorado el tratamiento a la hora de recibir pacientes, ya sea en la primera parte o ya con la enfermedad evolucionando. Sí, por supuesto. Yo creo que cómo se ha ido desarrollando todo es muy importante. Nosotros fuimos adquiriendo conocimiento de lo que comunicaban los países del hemisferio norte que ya habían pasado por la primera etapa de la pandemia. También se fue aprendiendo cuáles son los mejores modos de asistir a las personas con COVID. Adquirimos la experiencia en el análisis clínico que se hizo de las personas afectadas, de los pacientes que concurrieron a distintos centros de salud. Córdoba fue una de las pocas provincias que comunicó resultados en cuanto a la asistencia y en cuanto a la modalidad clínica de presentación. Eso en algún momento nos permitió adquirir otra definición del caso de COVID distinta a la que venía manejando la nación en ese momento, incluso en todo el mundo, donde nosotros, por lo que veíamos, sacamos la fiebre como requisito que ponían todas las definiciones de caso, sacamos la fiebre y es así que, digamos, se hizo un abordaje mucho más amplio de la enfermedad y nos permitió inicialmente un diagnóstico más precoz de toda la enfermedad. También la incorporación de lo que se denomina inmunoterapia, es decir, el plasma convaleciente y algunos otros tratamientos nos dio resultado. La participación en lo que fue protocolo Solidaridad de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, con algunas líneas de tratamiento también. Y fundamentalmente lo que es la asistencia, concretamente en las unidades críticas, el cuidado de estas personas en base a no solamente la respiración mecánica asistida, es decir, los respiradores, sino todo lo que se fue aprendiendo después en cuanto a la oxigenoterapia, es decir, máscaras de alto flujo, lo que se denomina decúbito prono, es decir,
el paciente boca abajo para que pueda mejorar su dinámica respiratoria y su oxigenación. Bueno, una serie de cosas que permitieron manejar mejor y más adecuadamente a las personas, ¿no? Esta experiencia, todo esto que se aprendió es muy importante. Y lo otro muy importante es cómo se fue implementando todo lo que fue el cuidado del personal de salud y cómo se fue también racionalizando, no solamente racionalizando, sino cómo el equipo de salud adquirió destreza en este manejo. Si bien este hospital es un hospital que tiene experiencia en esto, en el manejo de los equipos de protección personal y el cuidado, bueno, esto, todo el equipo asistencial país, diría yo, adquirió destreza en el manejo de los equipos de protección personal, ¿no? Doctor, aunque sea una pregunta más en relación a lo que usted está viendo hacia el futuro. Todos observamos que hay un uso del barbijo más flexible o flexibilizado, digamos. El sábado, el domingo, La Voz del Interior en un artículo decía que el 45% de la gente ya o lo usa mal o no lo usa o lo lleva en la mano o en el mentón. Eso como primer punto. Junto a eso, las fiestas o reuniones sociales o el poco distanciamiento que hay en algunos encuentros. Junto con eso, el cansancio por este año que ya llevamos y que ya pasó de pandemia. Y junto a eso, las vacunas que van llegando en cuentagotas. Con todo este panorama, ¿usted ve un panorama o un futuro, por lo menos en el corto plazo, pesimista o optimista? Mire, uno siempre en esta función que nos toca ejercer tiene que ser optimista, digamos, porque bueno, si no, creo que no estaríamos acá, ¿no? Pero bueno, uno trata de ser optimista, trata de inculcar la cuestión esta de que si tenemos la vacuna, bienvenida sea; si la vacuna demora, tenemos elementos para reducir el impacto de la pandemia y reducir la transmisión del virus. Y esto es el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. El uso del barbijo, como usted dice, se relaja, pero yo creo que hay que insistir mucho en eso, en el uso del barbijo, y creo también que la sociedad, es decir, nosotros como ciudadanos debemos ser socialmente responsables en esto y incorporar el uso del barbijo, incorporar el distanciamiento social, reducir las actividades que no son indispensables, digamos que uno socializa o socializar con actividades que no son esenciales. Yo creo que con eso es un gran paso que debemos dar. Nosotros nos estamos diciendo que volvamos al año pasado, a la cuarentena, porque la cuarentena tuvo un fin que fue preparar el sistema de salud. Hoy la situación es distinta, el impacto social y económico que ha tenido la pandemia es muy grande. Eso hay que considerarlo en cualquier medida que uno tenga que tomar desde lo sanitario. Pero sí, uno apela a la responsabilidad social de las personas para que estas tres premisas, que son distanciamiento, uso de barbijo y lavado de manos, sea una constante, ¿no?